Julio de 1998. Una familia sale sonriendo de su casa en Guadalajara. Destino: una cabaña en las montañas para el fin de semana perfecto. 3 días después, su automóvil aparece vacío en medio del bosque, las llaves colgando del encendido, las maletas sin tocar, ni una gota de sangre, ni señales de lucha, ni una sola pista. Roberto, Carmen y Sebastián Herrera se habían esfumado como humo. La policía declaró que era imposible. Una familia entera no puede simplemente desaparecer sin rastro en pleno siglo XX. Pero había pasado. Durante 10 años, México se preguntó lo mismo. ¿Cómo 3 personas pueden borrarse de la existencia en cuestión de horas? La respuesta llegaría de la forma más inesperada, revelando un secreto tan perturbador que cambiaría para siempre lo que creíamos saber sobre este caso. Bienvenidos al misterio más desconcertante de la historia criminal mexicana. Asegúrate de suscribirte al canal para no perder más casos como este y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. En julio de 1998, la ciudad de Guadalajara vivía uno de sus veranos más calurosos. Las familias buscaban refugio en las montañas cercanas, escapando del agobiante calor urbano. La familia Herrera no era la excepción. Carmen Herrera, de 38 años, maestra de primaria querida por toda la comunidad, había planeado meticulosamente este fin de semana especial. Su esposo Roberto, contador de 42 años, trabajaba arduamente en una empresa constructora local. Su hijo Sebastián, de 14 años, era un estudiante ejemplar con sueños de convertirse en ingeniero. El viernes 17 de julio, vecinos del barrio de Tlaquepaque los vieron cargar el Volkswagen Jetta azul con maletas y provisiones. Carmen llevaba su vestido floreado favorito y una sonrisa radiante. Roberto revisaba meticulosamente el motor del vehículo, como siempre hacía antes de los viajes largos. Sebastián guardaba su mochila con libros y su nueva cámara fotográfica, regalo de cumpleaños reciente. La familia había alquilado una cabaña en la Sierra de Tapalpa, un lugar pintoresco conocido por sus bosques de pinos y clima fresco. El plan era simple: 3 días de descanso, caminatas por el bosque y tiempo de calidad familiar. Doña Esperanza, la vecina de al lado, recordaría después cómo Carmen le había mostrado el folleto de la cabaña, describiendo emocionada las actividades que harían. A las 3:30 de la tarde, el Jetta azul desapareció por la esquina de la calle Juárez. Sería la última vez que alguien vería a los Herrera con vida. La familia, que había construido una reputación de responsabilidad y puntualidad, nunca regresaría a casa. Sus vecinos, acostumbrados a sus rutinas predecibles, no sospecharían nada hasta varios días después. El lunes por la mañana, cuando Carmen no llegó a la escuela primaria Benito Juárez, la directora María Elena Vázquez se preocupó. Carmen jamás faltaba sin avisar. Las llamadas telefónicas no obtuvieron respuesta. La tranquila vida del barrio comenzaba a transformarse en una pesadilla que marcaría a la comunidad para siempre. El martes 21 de julio de 1998, 3 días después de la partida de los Herrera, un campesino llamado Aurelio Mendoza hacía su recorrido matutino por los senderos rurales cerca de Tapalpa. Aurelio conocía cada piedra, cada árbol de esos caminos donde había caminado durante más de 40 años. Cuando vio el Volkswagen Jetta azul estacionado en un claro del bosque, supo inmediatamente que algo andaba mal. El vehículo se encontraba con las puertas cerradas, las llaves puestas en el contacto y el motor frío. Las maletas seguían en el asiento trasero, aparentemente intactas. No había señales de forcejeo, sangre o violencia. Los documentos de Roberto estaban en la guantera, junto con el dinero que llevaban para el viaje. La cámara fotográfica de Sebastián yacía en el suelo del coche, con el lente roto. Aurelio corrió hasta el pueblo más cercano y alertó a las autoridades. La policía municipal llegó 2 horas después, encabezada por el comandante Joaquín Morales, un hombre de mediana edad con 20 años de experiencia en casos rurales. Sin embargo, este caso desafiaría toda su experiencia previa. La inspección inicial reveló detalles perturbadores. Las huellas alrededor del vehículo estaban mezcladas y confusas, como si hubiera habido movimiento de varias personas. Una botella de agua medio vacía yacía cerca del coche, con lo que parecían ser marcas de dedos. Más inquietante aún,
Se encontraron 3 pares de zapatos ordenadamente colocados junto al automóvil, como si los Herrera hubieran decidido caminar descalzos hacia el bosque. El comandante Morales ordenó rastreos extensivos por la zona. Bomberos, voluntarios y perros entrenados peinaron kilómetros cuadrados de bosque espeso. Durante una semana completa, más de 100 personas participaron en la búsqueda. Sin embargo, no encontraron ni un solo rastro de la familia desaparecida. Los medios de comunicación locales comenzaron a cubrir el caso. El periódico El Informador publicó fotografías de los Herrera en primera plana, preguntando a la comunidad si había visto algo sospechoso. Las teorías comenzaron a proliferar. ¿Habían sido atacados por animales salvajes? ¿Se habían perdido en el bosque? ¿Habían sido víctimas de algún crimen? La desaparición de la familia Herrera se convirtió rápidamente en el caso más comentado de Guadalajara. El comandante Joaquín Morales estableció un operativo especial, coordinando con la Policía Estatal y Federal. Sin embargo, la falta de pistas concretas convertía cada día de investigación en una montaña de frustraciones. La primera línea de investigación se centró en la posibilidad de un accidente. Los bosques de Tapalpa eran conocidos por sus barrancos profundos y terrenos traicioneros. Quizás los Herrera habían decidido explorar algún sendero peligroso y habían caído en alguna grieta o barranco. Equipos de rescate con cuerdas y equipamiento especializado exploraron cada depresión del terreno en un radio de 10 kilómetros. Simultáneamente, se investigó la posibilidad de un ataque de fauna salvaje. Aunque poco común, se habían reportado avistamientos esporádicos de pumas en la región. Un veterinario especialista en fauna silvestre fue consultado, pero descartó esta teoría al no encontrar evidencia de sangre, ropa desgarrada o cualquier signo de confrontación animal. La tercera línea de investigación exploró la posibilidad de un crimen. Se interrogó a todos los empleados de la empresa constructora donde trabajaba Roberto. Sus compañeros describieron a un hombre trabajador, honesto y sin enemigos conocidos. Sus finanzas estaban en orden, sin deudas significativas ni problemas legales. Carmen era igualmente respetada en su escuela, donde llevaba 15 años enseñando. Un aspecto intrigante surgió durante los interrogatorios. Varios testigos mencionaron que Roberto había parecido nervioso en las semanas previas al viaje. Su supervisor, el ingeniero Carlos Domínguez, recordó que Roberto había hecho preguntas extrañas sobre procedimientos de construcción y permisos municipales. Había solicitado revisar expedientes antiguos, algo inusual para un contador. El análisis del teléfono fijo de la familia reveló llamadas a números desconocidos en los días previos al viaje. Una llamada de 40 minutos a un número de la Ciudad de México llamó la atención de los investigadores. Sin embargo, al intentar rastrear el número, descubrieron que correspondía a una línea desconectada. Mientras la búsqueda de los Herrera continuaba sin resultados, los investigadores comenzaron a descubrir aspectos inquietantes del contexto empresarial donde trabajaba Roberto. La constructora Desarrollo Occidental, donde había laborado durante 8 años, tenía contratos millonarios con el gobierno municipal para obras de infraestructura urbana. El ingeniero Carlos Domínguez, supervisor directo de Roberto, dirigía proyectos de construcción de escuelas y hospitales públicos. En apariencia, era un hombre respetable con 20 años de experiencia. Sin embargo, una investigación más profunda reveló inconsistencias en los reportes financieros de varios proyectos recientes. Roberto, como contador principal, tenía acceso a toda la información financiera de la empresa. Su trabajo consistía en revisar facturas, aprobar pagos y mantener registros detallados de gastos. En las semanas previas a su desaparición, había estado trabajando en la auditoría de un proyecto particularmente grande, la construcción de una escuela primaria en la colonia Revolución. La secretaria de la empresa, Guadalupe Martínez, recordó que Roberto había permanecido trabajando hasta tarde varias noches seguidas. Había visto documentos esparcidos por su escritorio y lo había encontrado haciendo llamadas telefónicas en voz baja. Cuando ella se acercaba, Roberto colgaba rápidamente el teléfono. Un detalle significativo emergió durante la investigación. El proyecto de la escuela primaria había costado oficialmente 2.3 millones de pesos, pero las facturas reales de materiales y mano de obra
sumaban apenas 1.4 millones. La diferencia de 900,000 pesos no podía explicarse mediante los documentos oficiales. Los investigadores también descubrieron que Carlos Domínguez mantenía una relación comercial con Ernesto Villalobos, un empresario local conocido por sus métodos cuestionables. Villalobos había sido investigado previamente por corrupción, aunque nunca fue procesado formalmente. Sus empresas habían ganado múltiples contratos gubernamentales a través de licitaciones aparentemente irregulares. El comandante Morales comenzó a sospechar que Roberto había descubierto algo comprometedor y que su desaparición podría estar relacionada con intentos de silenciarlo. Sin embargo, probar esta teoría requería evidencia concreta que parecía haberse desvanecido junto con la familia. A medida que pasaban las semanas sin rastro de la familia Herrera, la comunidad de Guadalajara se dividía entre múltiples teorías sobre su destino. Los medios de comunicación amplificaban cada rumor, cada posible pista, manteniendo el caso en la atención pública, pero también alimentando especulaciones infundadas. La primera teoría popular sugería que los Herrera habían sido víctimas de un secuestro. México atravesaba una época de alta criminalidad y los secuestros de familias de clase media habían aumentado significativamente. Sin embargo, nunca se recibió ninguna llamada pidiendo rescate, ni se encontraron notas o mensajes de los supuestos secuestradores. Una segunda teoría, más controvertida, proponía que la familia había planeado su propia desaparición. Algunos rumores maliciosos sugerían que Roberto había robado dinero de la empresa constructora y había huido con su familia a otro país. Esta teoría ganó fuerza cuando se supo que Roberto había estado revisando documentos financieros sensibles antes de desaparecer. La tercera teoría, apoyada por varios vecinos, sostenía que los Herrera habían sido víctimas de un crimen pasional o de venganza. Algunos especulaban que Roberto había tenido una aventura extramarital y que el esposo celoso había eliminado a toda la familia. Sin embargo, nunca se encontró evidencia de infidelidad o enemistades personales. Una cuarta teoría, más elaborada, sugería que la desaparición estaba relacionada con el narcotráfico. Los bosques de Tapalpa habían sido utilizados esporádicamente como rutas de transporte de drogas. Quizás los Herrera habían sido testigos involuntarios de alguna operación criminal y habían sido eliminados para evitar que hablaran. El comandante Morales y su equipo investigaron cada teoría meticulosamente. Se revisaron las cuentas bancarias de Roberto sin encontrar movimientos sospechosos. Se interrogó a decenas de personas sobre posibles aventuras amorosas sin obtener confirmación. Se consultó con agentes antinarcóticos sobre actividades en la región sin encontrar conexiones claras. La prensa sensacionalista comenzó a publicar historias cada vez más elaboradas y menos fundamentadas. Algunos periódicos llegaron a sugerir que los Herrera habían sido abducidos por extraterrestres o que habían caído en una dimensión paralela. Estas teorías descabelladas solo aumentaban la confusión y el dolor de familiares y amigos. Para finales de 1998, 6 meses después de la desaparición de los Herrera, la investigación oficial había llegado a un punto muerto. El comandante Joaquín Morales había agotado todas las pistas disponibles, interrogado a cientos de personas y coordinado operativos de búsqueda que cubrieron miles de hectáreas de bosque. La presión mediática comenzó a disminuir gradualmente. Otros casos criminales capturaron la atención pública y la desaparición de los Herrera se convirtió en una historia del pasado. Sin embargo, el comandante Morales no podía olvidar el caso que había definido su carrera y que le había quitado el sueño durante meses. Los familiares de los Herrera organizaron misas conmemorativas y mantuvieron viva la esperanza de que algún día aparecieran. La hermana de Carmen, Patricia Herrera, se convirtió en la portavoz familiar ante los medios. Cada aniversario de la desaparición organizaba conferencias de prensa, rogando al público que proporcionara cualquier información que pudiera ayudar. El expediente oficial del caso creció hasta convertirse en un archivo de más de 500 páginas. Contenía testimonios, fotografías, mapas topográficos, análisis forenses y reportes de búsqueda. Sin embargo, todas esas páginas no habían logrado responder la pregunta fundamental: ¿qué había sucedido realmente con la familia Herrera?
La empresa constructora Desarrollo Occidental continuó operando normalmente. Carlos Domínguez fue ascendido a director general y expandió significativamente las operaciones comerciales. Ernesto Villalobos siguió ganando contratos gubernamentales y acumulando riqueza. La vida continuó para todos, excepto para quienes habían perdido a sus seres queridos. En 2001, 3 años después de la desaparición, el caso fue oficialmente archivado como desaparición sin resolver. Los recursos policiales se redirigieron hacia casos más recientes y con mejores posibilidades de resolución. La familia Herrera se unió a las miles de personas desaparecidas en México, convirtiéndose en una estadística más en los archivos gubernamentales. Sin embargo, el tiempo tiene una manera peculiar de revelar secretos que parecían enterrados para siempre. Y en el caso de los Herrera, la verdad esperaría 10 años más antes de salir a la luz de manera completamente inesperada. El 15 de octubre de 2008, exactamente 10 años después de la desaparición de la familia Herrera, un grupo de estudiantes de biología de la Universidad de Guadalajara realizaba una práctica de campo en los bosques de Tapalpa. El profesor Dr. Miguel Ángel Ruiz había organizado un estudio sobre biodiversidad vegetal en ecosistemas montañosos. Entre los estudiantes se encontraba Alejandro Vega, un joven de 22 años que cursaba el último semestre de la carrera. Alejandro era conocido por su meticulosidad y su capacidad para notar detalles que otros pasaban por alto. Esa tarde, mientras recolectaba muestras de plantas en un área particularmente densa del bosque, observó algo que brillaba entre las raíces de un árbol centenario. Se trataba de una cadena de plata oxidada, parcialmente enterrada bajo capas de hojas y tierra acumuladas durante años. Al limpiarla cuidadosamente, Alejandro pudo leer una inscripción grabada en una pequeña placa: Sebastián Herrera, 1984. Su corazón se aceleró al reconocer el nombre que había escuchado en las noticias durante su infancia. Alejandro llamó inmediatamente al doctor Ruiz, quien examinó el hallazgo con creciente preocupación. Decidieron inspeccionar el área circundante con mayor detenimiento. A unos 10 metros del lugar donde encontraron la cadena, notaron una depresión irregular en el terreno, cubierta por piedras colocadas aparentemente de manera intencional. El doctor Ruiz, reconociendo la potencial importancia del descubrimiento, contactó inmediatamente a las autoridades. La policía municipal llegó 2 horas después, seguida por especialistas en criminalística de la policía estatal. El área fue acordonada y se inició un operativo de excavación cuidadosa. La excavación reveló algo que nadie esperaba encontrar después de 10 años: restos humanos parcialmente conservados por las condiciones específicas del suelo arcilloso. Los huesos estaban dispuestos de manera que sugería que 3 personas habían sido enterradas una junto a la otra en posición fetal. Junto a los restos se encontraron objetos personales que los investigadores reconocieron inmediatamente: un anillo de matrimonio con las iniciales RH+CH, una pulsera con perlas que coincidía con la descripción de una joya que Carmen usaba frecuentemente, y fragmentos de ropa que correspondían a las prendas que llevaban los Herrera el día de su desaparición. La investigación forense de los restos encontrados en Tapalpa se convirtió en un proceso meticuloso que involucró a los mejores especialistas disponibles. El doctor Fernando Castillo, antropólogo forense del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, se encargó de analizar los huesos y determinar las causas de muerte. Los resultados preliminares confirmaron que se trataba de 3 personas: un hombre adulto, una mujer adulta y un adolescente. Las características óseas, la edad estimada y los objetos personales coincidían perfectamente con la familia Herrera. Sin embargo, lo más revelador fue el análisis de traumatismos en los huesos. Los 3 esqueletos presentaban fracturas en el cráneo consistentes con golpes contundentes. El patrón de las lesiones sugería que las víctimas habían sido atacadas desde atrás, probablemente mientras huían o trataban de protegerse. No había evidencia de disparos de arma de fuego, pero sí de violencia física extrema. Un descubrimiento extraordinario ocurrió cuando los investigadores encontraron una pequeña grabadora de casete enterrada junto a los cuerpos. El dispositivo, protegido por una bolsa de plástico, había resistido la humedad durante 10 años. La cinta en su interior
contenía una grabación que cambiaría completamente la comprensión del caso. La grabación, aunque parcialmente dañada, contenía fragmentos de conversaciones que habían ocurrido momentos antes de la muerte de los Herrera. Se podía escuchar la voz de Carmen rogando por la vida de su familia, mientras una voz masculina desconocida le gritaba que entregara ciertos documentos. El análisis de audio reveló que Roberto había estado grabando secretamente reuniones relacionadas con irregularidades en la empresa constructora. La grabación final capturaba el momento en que los asesinos descubrieron que Roberto había estado recopilando evidencia de corrupción y malversación de fondos públicos. La policía inmediatamente reabrió el caso con nuevas líneas de investigación. Se citó a todos los antiguos empleados de Desarrollo Occidental para nuevos interrogatorios. Se revisaron registros telefónicos de 1998 con tecnología moderna más avanzada. Se analizaron las grabaciones con software especializado para identificar voces y sonidos de fondo. El comandante Joaquín Morales, ahora retirado pero trabajando como consultor, fue llamado para supervisar la nueva investigación. Su experiencia y conocimiento del caso original resultaron invaluables para conectar las nuevas evidencias con las pistas que habían quedado sin resolver una década antes. La investigación renovada del caso Herrera avanzó rápidamente gracias a las nuevas evidencias y tecnologías disponibles. El análisis de voz de las grabaciones encontradas fue procesado por expertos del FBI, quienes utilizaron software especializado para identificar patrones vocales únicos. La voz masculina en la grabación fue comparada con muestras de audio de todos los sospechosos originales. Los resultados fueron concluyentes. La voz pertenecía a Ernesto Villalobos, el empresario que había mantenido relaciones comerciales con Desarrollo Occidental. Su patrón vocal, acento y modulación coincidían con un 97% de probabilidad. Una segunda voz fue identificada como la de Carlos Domínguez, el supervisor de Roberto. Su participación en el crimen se confirmó cuando los investigadores encontraron evidencia adicional en su domicilio durante una búsqueda ordenada por la Fiscalía. La reconstrucción de los hechos reveló una conspiración más compleja de lo que se había imaginado. Roberto Herrera había descubierto que Carlos Domínguez y Ernesto Villalobos estaban desviando fondos públicos destinados a construcción de escuelas y hospitales. El esquema involucraba sobrefacturación de materiales, uso de mano de obra no calificada y construcción de edificios con especificaciones inferiores a las contratadas. Roberto había estado recopilando evidencia durante semanas, grabando conversaciones y fotografiando documentos. Su plan era presentar la evidencia a las autoridades competentes después de sus vacaciones familiares. Sin embargo, Carlos Domínguez sospechó de las actividades de Roberto y alertó a Ernesto Villalobos. Los criminales decidieron eliminar a Roberto antes de que pudiera exponer la corrupción. Siguieron a la familia hasta Tapalpa, donde los emboscaron en el bosque. Cuando Roberto se negó a entregarles la evidencia que había recopilado, los asesinos torturaron a Carmen y Sebastián frente a él, exigiendo que revelara la ubicación de los documentos comprometedores. La grabación final capturaba los momentos más terribles del crimen. Los asesinos, frustrados por no encontrar toda la evidencia, decidieron eliminar a toda la familia para evitar testigos. Los Herrera fueron ejecutados brutalmente y enterrados en una fosa improvisada, mientras los criminales creían que habían eliminado todas las pruebas de su culpabilidad. El 3 de marzo de 2009, Ernesto Villalobos fue arrestado en su residencia de lujo en Guadalajara. Las autoridades encontraron en su casa documentos que confirmaban el desvío de fondos públicos por más de 15 millones de pesos durante 5 años. Carlos Domínguez fue detenido simultáneamente en las oficinas de Desarrollo Occidental, donde intentaba destruir archivos comprometedores. El proceso judicial se convirtió en uno de los casos más seguidos por la opinión pública en Jalisco. Los medios de comunicación cubrieron exhaustivamente cada audiencia, mientras familiares de los Herrera finalmente encontraban respuestas después de 11 años de incertidumbre. Durante el juicio, se reveló que la corrupción había afectado la construcción de más de 20 edificios públicos, incluyendo escuelas donde estudiaban miles de niños.
Los edificios presentaban deficiencias estructurales graves que pusieron en riesgo la seguridad de usuarios durante años. Patricia Herrera, hermana de Carmen, testificó emocionalmente sobre el impacto que la desaparición había tenido en toda la familia extendida. Describió años de terapia psicológica, búsquedas desesperadas y noches sin dormir esperando noticias que nunca llegaron. El 15 de diciembre de 2010, Ernesto Villalobos fue condenado a 3 cadenas perpetuas por los homicidios de Roberto, Carmen y Sebastián Herrera, además de 25 años adicionales por corrupción y malversación de fondos públicos. Carlos Domínguez recibió una condena de 40 años de prisión como coautor intelectual de los crímenes. El caso Herrera transformó los protocolos de investigación de desapariciones en Jalisco. Se estableció un laboratorio forense especializado en casos fríos y se creó una unidad especial para investigar vínculos entre desapariciones y corrupción gubernamental. La familia Herrera finalmente pudo ser sepultada dignamente en el cementerio de Tlaquepaque, donde cientos de personas asistieron a la ceremonia. Su historia se convirtió en un símbolo de la lucha contra la impunidad y la corrupción en México. Hoy, más de una década después, el caso continúa siendo estudiado en academias de policía como ejemplo de cómo la perseverancia investigativa y la tecnología pueden resolver crímenes aparentemente perfectos. La memoria de Roberto, Carmen y Sebastián Herrera permanece viva, recordándonos que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra una manera de salir a la luz. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. Hasta la próxima.